El Evangelio escrito por San Marcos solamente tiene 16 capítulos y la lectura del Santo Evangelio que ahora vamos a escuchar está justamente tomada del último de los capítulos. Escuchemos con atención. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar, queridos hermanos, nos refiere a la presencia de Cristo, pero Cristo resucitado es el último de los capítulos y Cristo ha padecido ya, ha muerto, pero ha resucitado. Durante 40 días se apareció de manera distinta, en lugares diversos, a los apóstoles y a muchos otros discípulos. Y antes de subir al cielo, da recomendaciones importantes a sus discípulos y más concretamente, con más detenimiento, a los apóstoles. Acabamos de escuchar este mandato misionero: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Dice el Señor que los discípulos tienen ahora esta encomienda. Ya no solamente predicar el Evangelio a los judíos, no solamente a los israelitas, ahora el mensaje se hace universal. Como lo hemos entendido, el mensaje de la palabra de Dios tiene que llegar, hermanos, a todas las gentes, a todas las personas. De esto también nosotros debemos ocuparnos. Qué bueno que los apóstoles cumplieron cabalmente con el mandato misionero que Cristo resucitado les dio. Vayan y anuncien el Evangelio. Benditos apóstoles, porque le pusieron mucho interés, le echaron muchas ganas a la predicación del Evangelio, al grado de que nosotros, en un lugar y en un tiempo bien alejado de ellos, hemos recibido también la buena noticia. Se apareció Jesús a los 11, dice San Marcos, pero los apóstoles eran 12. Claro, porque Judas el Iscariote fue traidor, porque Judas Iscariote había ya perecido, no vivía más. Por eso los 11 discípulos restantes, los 11 apóstoles, reciben este mandato. Sigue San Marcos diciendo: el que crea y se bautice, se salvará. El que crea y se bautice, se salvará. Hay, hermanos, una interpretación que hacen los hermanitos separados de distintas denominaciones religiosas que dicen que tenemos que cuidar el orden de los verbos aquí expresados. El que crea y se bautice. ¿Cuál está primero? Dicen, pues creer. Que de ninguna manera, por lo tanto, se puede bautizar a alguien si primero no ha creído en el anuncio de la buena noticia. Por eso dicen ellos que nosotros los católicos estamos equivocados cuando tenemos esta práctica de bautizar a los niños, los cuales claramente no han llegado a uso de razón, por lo tanto no han creído y por ello no deben ser bautizados sino hasta que alcancen uso de razón. Pero esa es una interpretación literal y no tan precisa, porque nosotros tenemos claro, o que nos quede claro,
que el bautismo es una necesidad para la salvación. Y hay muchas personas que no han llegado, que nunca llegaron a lograr tener uso de razón, porque se murieron antes de los 5 años. O hay personas que nacieron con una deficiencia intelectual y que aunque tienen mucha edad no saben distinguir. ¿Hay que privarlos del santo bautismo? De ninguna manera. Pero eso no lo digo yo, lo dice la misma Sagrada Escritura. Los invito, hermanos, a abrir su Biblia, si no en este momento, en otro, y consulten el capítulo número 3 del Evangelio escrito por San Juan. Escuchemos un pedacito donde aparece un hombre prominente, por cierto fariseo, pero con una actitud positiva que va a consultar a Cristo. Escuchemos el texto santo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este visitó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer los signos que haces si Dios no está con él. Atención ahora. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Contestó Nicodemo: ¿Cómo puede un hombre volver a nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Repito las palabras de Cristo: Te aseguro que quien no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuándo se renace? ¿Cuándo se vuelve a nacer? Dice Nicodemo: ¿qué va a volver una persona, un hombre viejo, al vientre de su madre para nacer otra vez? Dice Cristo: no, de ninguna manera, Nicodemo. Lo que nace de la carne es carne. O sea, ya nacimos una vez y cada quien conoce la fecha de su nacimiento. Nacimos según la carne de nuestro papá y de nuestra mamá. Pero ese primer nacimiento, hermanos, no es suficiente para la salvación. Lo dice clarito nuestro Señor Jesucristo. Para entrar en el reino de los cielos es necesario volver a nacer. Y este segundo nacimiento es según el agua y el Espíritu Santo. O sea, el bautismo es nuestro segundo nacimiento. El bautismo es nuestro nacimiento espiritual. Es el segundo nacimiento que nos hace aptos, que nos capacita para lograr la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, conforme a la práctica de nuestra Iglesia Católica, los niños deben ser bautizados a la mayor brevedad. No hay que esperar a que crezcan, no hay que esperar a que pasen los meses e incluso los años. El bautismo es una necesidad en orden a la salvación. Que Dios nos libre a todos de conocer personas o de que haya personas que mueran sin el santo sacramento del bautismo, que, por otro lado, entre otras cosas, perdona el pecado original y los pecados actuales cuando esta persona lo recibe. Estos son ahora los milagros, dice el Señor, que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Efectivamente, los discípulos del Señor arrojaban al demonio. ¿Qué no se arroja el demonio también con la oración? ¿Qué no se sigue arrojando el demonio con la absolución de los pecados? Hablarán lenguas nuevas. El Espíritu Santo, hermanos, puede suscitar en algunos la glosolalia, hablar lenguas. Pero esas lenguas a veces solamente las puede interpretar alguien que también tiene el don del Espíritu Santo. Cogerán serpientes en sus manos,
y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Con cuánto poder, hermanos, revistió nuestro Señor Jesucristo a los discípulos en el inicio de esta predicación del Santo Evangelio. Claro, el Señor lo puede y quiere. Y cuando Él quiere, sigue manifestando estos signos en el momento que Él lo considera oportuno o simplemente cuando Él lo decide. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. La imposición de manos es hacer esto, poner las manos sobre la cabeza de alguien, de un enfermo, por ejemplo. La imposición de manos también se utiliza cuando el sacerdote ha colocado sobre el altar las hostias y el vino, y cuando invoca al Espíritu Santo, pone las manos así, con la palma hacia abajo, sobre las hostias y el vino, y hace la invocación al poder del Espíritu Santo para que esas especies eucarísticas queden transformadas en el cuerpo y la sangre de Cristo. La imposición de manos es un signo antiguo. La imposición de manos era muy frecuente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. San Pablo refiere que mediante la imposición de las manos ordenó o consagró como obispos a algunos, como presbíteros. La imposición de manos sigue utilizándose por los obispos también cuando ordenan a otro obispo, cuando ordenan a un sacerdote, cuando ordenan, es decir, cuando dan el orden sacerdotal también a un diácono. La imposición de manos es la invocación del poder del Espíritu Santo en favor también de alguien en particular. Por eso yo les aconsejaría también, hermanos, que cuando ustedes se sientan enfermos, cuando se sientan tristes, cuando estén llenos de problemas, vayan con su párroco, vayan con su sacerdote, visiten a algún sacerdote y díganle que les imponga las manos y haga oración por ustedes. Es un signo magnífico, es algo testificado por la misma Sagrada Escritura. Impondrán las manos, dice el Señor, sobre los enfermos y estos quedarán sanos. Queridos hermanos, los invito pues a mantenerse cerca de los santos sacramentos. No olviden el bautismo de los niños. No olviden que también hay personas adultas que no han recibido el bautismo. Pregunten entre sus compañeros, entre sus amigos, entre sus familiares, si hay alguien sin el sacramento del bautismo. Conviértanse también en apóstoles de los sacramentos. Es un mandato de Cristo. Vayan, prediquen, anuncien el Evangelio. Inviten a la confesión sacramental a su familia. Inviten a la celebración de la Santa Misa a la gente que conozcan especialmente la misa del día domingo. Los sacramentos, hermanos, son medios magníficos, los medios ordinarios de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. No los desaprovechemos. Con gran gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre, así sea. Bendecido día, hermanos.